¿Cómo es la dinámica, bro? Cada uno va Cada uno va aportando de definición, epidemiología, evaluación clínica, diagnóstico y tratamiento. Bueno, entonces tenemos que pues la fragilidad básicamente es esa vulnerabilidad que presenta el adulto mayor en cuanto a progresa su edad. Esto nos va a servir pues para predecir también el riesgo de mortalidad, el riesgo de fracturas, por ejemplo, el riesgo de lesiones en el adulto mayor. Entonces también va a ayudarnos a predecir como la probabilidad de supervivencia del paciente. A su vez, pues también, pues en varias lecturas decía que, que era un síndrome biopsicosocial también, porque incluía las esferas psicosociales, no solo lo biológico, el cual se caracterizaba como todo síndrome, pues de un conjunto de manifestaciones, ¿no? Dentro de las cuales pues la más destacada viene a ser la sarcopenia, la cual pues ahorita pienso comunicarles en la fisiopatología. Bueno, en epidemiología como un 18% de prevalencia en Latinoamérica, Caribe, y unos factores de riesgo asociados, la mayoría del sexo femenino, haber sufrido de condiciones adversas en la infancia, decía específicamente hambre y pobreza. Y yo también vi que abuso. Pues se mencionaba que pues a nivel mundial normalmente la prevalencia es entre pacientes que tienen entre 65 años. Sí, Y enfermedades que se pueden ver enfermedad renal crónica y qué más. Y bueno, aportando a la definición, vendría a ser fragilidad como a la acumulación de estresores en el cuerpo, sumado a la limitación del mismo cuerpo para recuperar la homeostasis de sus diferentes sistemas, ¿no? Sí, también en cuanto a la homeostasis de diferentes sistemas es como una disminución de la reserva fisiológica, o sea, como que ya las células pues no tienen la misma capacidad de realizar esa homeostasis de antes, sino que ya se disminuye esa capacidad. Pues eso va a generar la vulnerabilidad a las lesiones en los pacientes. Ya no se recuperan igual de una lesión que de pronto antes era un golpe que le generaba un moretón, ya es una lesión que le va a generar complicaciones más graves y más duraderas. ¿Cómo se valora? Pues hay diferentes escalas, entre las cuales vimos una que es la de Wright, y la otra es una que es la de Edmonton. Entonces la de Wright básicamente valora 5 componentes, que es la disminución de la actividad física, el agotamiento, la lentitud en la marcha, la debilidad y ¿qué más? Me falta una. Lentitud en la marcha es pérdida de peso. ¿Cuál? Pérdida de peso. Entonces decía que si presenta 0, pues es un paciente que se considera robusto, que si presenta 1 o 2 características es un paciente que se considera prefrágil, y si presenta de 3 a 5 pues ya es un paciente en estado frágil. La de Edmonton básicamente eran 9 componentes, no me acuerdo, no, si no los tengo, pero... Bueno, sumando así con lo que decía Ari, pues también que la prevalencia aumentaba pues con el paso del tiempo, ¿no? Al inicio hablaba como de un 5-8% más o menos, entre adultos mayores de hasta 65 años, y que posteriormente hasta los 75 años subía un 20%, y a mayores de 85 años ya subió entre 30 a 40%, implementando esto. Y ya pues en cuanto a la intervención, hay algunas intervenciones que son basadas en evidencia, pues por ejemplo... pero eso es más adelante. ¿Sí? Bueno, esperemos entonces. Doctor, yo le quería preguntar una cosita. Es que yo busqué un artículo y dentro de lo que es la fisiopatología se mencionaba que ahí estaba influenciado lo que son las citoquinas, como la interleuquina 6, y que dice que generaba... Vaya iba.
Bueno, que generaba resistencia a la insulina y pérdida de la masa muscular, pero yo tengo la duda por qué, o sea, qué es lo que... ¿qué? dentro de la fisiopatología, pues encontramos que es como una cascada, digámoslo así, de cosas que se alimentan de forma negativa. Entonces partimos de lo que vendría a ser el estado de senescencia del sistema inmune, en donde prácticamente, bueno, tenemos dos factores. Uno, que el timo con el paso del tiempo se nos va encogiendo de tamaño y pues va limitando la producción pues de nuestras células blancas. A su vez, con el paso del tiempo estas dejan de cumplir su función adecuadamente, porque como todo pues con el tiempo se entorpece. Al no cumplir su función tampoco mueren, sino que se quedan ahí secretando sustancias proinflamatorias y diciéndole al cuerpo como, oiga, acá hay problemas. Entonces básicamente se genera un estado que se llama inflaming, EPA, el cual pues hace que se empiecen a secretar, digamos, ahí ya lo que decía, ¿no? Tanto la interleucina 6, proteína C reactiva también, el factor de necrosis tumoral, y bueno, posteriormente, según lo que me acuerdo más o menos, se terminaba llegando la orden como hacia la parte del hipotálamo, donde pues ahí disminuían la acción como la acción hormonal. Entonces en el caso de las mujeres disminuían también como los estrógenos, en el caso de los hombres disminuía la testosterona, que pues la testosterona es fundamental para la creación de nuestro músculo. También se disminuía la producción de hormona del crecimiento, que también es indispensable para la formación de músculo y la recuperación celular, que también se asocia al estrés oxidativo que genera esta fragilidad. Y pues bueno, lo que les decía, entonces está por una parte el problema y la solución del cuerpo, que es decir, prioricemos. Entonces al priorizar, pues digamos que anula como todas esas funciones externas y pues digamos empieza a tragarse el músculo, ¿sí? Que básicamente es la sarcopenia, que es como el problema fundamental, porque eso predispone a las fracturas, predispone a la osteoporosis, predispone a los problemas articulares. Y algo más me falta. Bueno, y como así, básicamente como eso también. No, pero ya eso es de osteoporosis, se lo dejamos para luego. Lo de las... Pues yo busqué que, por ejemplo, en el caso de lo de los fármacos y todo eso, bueno, se recomendaba, por ejemplo, la vitamina D, porque la vitamina D ayuda tanto para la absorción de calcio y... Pues que se retroalimenta de pronto también la inactividad física con ese degradamiento muscular, y con ese degradamiento muscular pues también interviene una disminución de la tasa metabólica basal. Entonces eso pues es una cascada que, aunado a que hay como un estado inflamatorio crónico en la vejez, pues también la inactividad física, esos factores como prevenibles que menciona Ari, también hacen parte si no se hacen, de esa fisiopatología en la formación de factores de riesgo para la patología. Hay también, pues, digamos que supremamente importante, ¿no? Que la tasa de mortalidad de un paciente geriatra respecto a una hospitalización o una instancia en UCI, pues es determinada por la cantidad de masa muscular que tenga. Entonces, ¿qué pasa? Que la fragilidad nos lleva a sarcopenia y pues, porque esto es un problema, porque básicamente el músculo es la reserva de aminoácidos más grande del cuerpo, y sin aminoácidos, que son los ladrillos para construir todo, pues no hay ni sistema inmune, ni proteínas, ni prácticamente nada. Entonces eso también es importante. También tener en cuenta que pues va a haber como unas mutaciones y como un desbalance en el ADN mitocondrial, pues lo cual va a generar que no haya una correcta cadena respiratoria, tampoco va a haber una producción de energía adecuada en este músculo esquelético que contiene este ADN mitocondrial, y eso pues va a llevar a los pacientes a tener como una disfunción, una fragilidad, una debilidad musculoesquelética,
y pues va a ser como un feedback negativo porque pues no pueden, tienen fragilidad, tienen debilidad, tienen agotamiento físico, no hacen ejercicio y eso los lleva obviamente a que se deterioren mucho más rápido. Respecto a tu pregunta era frente a la diabetes, ¿ya? Lo de la interleuquina, 6, que porque daba resistencia a la insulina. Directamente sobre los receptores hormonales que se tienen dentro de las células, ¿sí? De lo que disminuye la expresión es una expresión de los GLUT4. ¿Sí? Ya. Entonces, al tener, digamos que un bloqueo inflamatorio de la expresión génica, es lo que produce esto. Y pues se va a transformar en eso. Entonces, que algunos genes como el GLUT4 no se van a expresar. Entonces, realmente lo que hay es una disminución de receptores periféricos, principalmente a nivel hepático, que puede llevar a como tal al fenómeno de resistencia a la insulina. ¿Sí? Pero eso es bloqueando, o sea, tú tienes que bloquear el problema central acá. Se viene, pues como ven, esto es multifactorial, pero uno de los principales problemas es quitar, ¿sí?, el proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? Por eso ahí lo que tú ibas a decir, con el tema de la vitamina D y entre otros antioxidantes que se pueden usar para disminuir esos procesos inflamatorios y con ello disminuir esos bloqueos que se tienen en muchas células, no solo de esta, sino de muchas otras proteínas, como ustedes bien lo decían, inclusive la formación de inmunoglobulinas, inclusive la formación de proteínas en global, la disminución de producción de eritropoyetina, ¿sí?, el bloqueo de la hepcidina y el bloqueo de la inflamación crónica con una anemia crónica del paciente mayor. ¿Sí? Entonces el problema central, esto es un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio, digamos que, como tú decías, es un feedback todo el tiempo. Un feedback todo el tiempo, digamos que hacia negativo de la producción y hacia positivo del proceso inflamatorio. O sea, todo el tiempo se está retroalimentando y aumentando la inflamación. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Frente a la clínica, tú hablabas de una escala. Bueno, de dos escalas. Sí, Ah, la la de de Braid y la de Edmonton. Bueno, y eso que también para el tamizaje se evalúa más que todo el fenotipo de Braid con antropometría, velocidad de marcha, prueba de fuerza y tamizaje para depresión, polifarmacia. Más que todo se evalúa ese fenotipo. También hay uno por acumulación de déficit que valora como 30 componentes. Entonces, básicamente si es mayor al 0.70%, pues el riesgo del paciente, de la mortalidad del paciente va a ser como el 85%. Entonces, todos nuestros pacientes técnicamente tienen esas escalas, aunque nosotros casi nunca las hacemos. Sí, están dentro de los software de los hospitales. ¿Sí? Acá digamos que se usa más el Edmonton, pero la hacen en el momento de ingreso, tiene que hacer a los médicos hospitalarios. Y eso es lo que nos clasifica los riesgos. ¿Sí? Entonces, que sea un paciente de alto riesgo de caídas. Entonces el principal, digamos que la principal tamizaje es para eso. Porque las caídas intrahospitalarias es igual a mortalidad. ¿Sí? En el paciente frágil, obviamente. Entonces por eso siempre se tiene que hacer. Entonces digamos que el ejercicio antes de eso, para la próxima vez que pasemos revista, aparte de eso es hacer las escalas a los pacientes, cogen alguna de los dos, para que se les vuelva a ustedes más práctico saber qué integra. ¿Sí? No es como tal aprendérsela, pero sí es como interpretarla. ¿Listo? Porque la van a poder sacar en cualquier calculadora. Hay una que se llama MDCalc. Descarguen esa aplicación, es bastante buena porque tiene muchas calculadoras y se actualiza constantemente. Y están los dos sistemas operativos, entonces no hay lío. MDCalc es exactamente. ¿Listo? Entonces, para que las hagamos la próxima vez en sus pacientes. ¿Listo? Entonces, hacemos ahí donde se colocan las escalas en el examen físico al final. ¿Listo? Siempre que ustedes hagan escalas clínicas de cualquier enfermedad, escalas clínicas al final de la enfermedad, del examen físico o del objetivo en la evolución. Cuando usted hace escalas que dependen de paraclínicos, generalmente las integra en el análisis y las pone en el diagnóstico. ¿Sí? Digamos un CURP le tiene variables clínicas y unas paraclínicas.
Entonces, Ok. si usted es la primera vez que el paciente, la va a poner hasta el final Ah, en su ok. análisis. Paciente con neumonía, CURP de tanto, Listo. ATS de tanto, ¿sí? En el análisis, sí. Digamos, cuando usted está en el diagnóstico, pues considero que por las variables clínicas, el paciente tiene una neumonía multilobar con un CURP tanto, ATS de tanto, porque usted integra ahí todo lo que llegó arriba, examen físico, anamnesis, paraclínicos, y logra hacer eso. Pero en la evolución, eso va a quedar en el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico empieza a llevar muchos apellidos. Ok. Entre esos apellidos que vamos a empezar a usar, va a ser allá. Entonces, si es CURP, digamos, por poner neumonía, porque ahorita hemos visto bastante pacientes respiratorios. De neumonía adquirida en la comunidad, neumonía con factores de riesgo, que es un símil a la neumonía con nosocomial. Y ponen allá CURP 65 ATS. Entonces es un EPOC, le van a poner GOLE, antonicen si está exacerbado. Entonces a cada diagnóstico que ustedes van a hacer, ¿sí? En su evolución, usted tiene que buscarle qué escalas le aplican y usarlas, para que usted empiece a, digamos que a familiarizarse con el proceso de clasificación de los pacientes. Y le van a dar un diagnóstico que no lo tienen previamente, pero lo van a dar ustedes, si lo encuentran, que va a ser desde ahora fragilidad. ¿Sí? Ah, listo. Diagnóstico de sarcopenia. Ah, listo. ¿Cómo se hace? Pues Podríamos mirar, pues, índice de masa corporal, índice de la musculatura, en la proporción con grasa también. Qué Pero más. con ¿Qué los- finalmente, en qué se representa la sarcopenia? Funcionalmente. funcionalmente, pues en la incapacidad del paciente de moverse. Exacto. Disminución de la autónomo. masa muscular. Disminución de fuerza. Sí, ah, ¿Sí? listo. X músculo, Ujú. dependiendo del grupo Es- muscular, la fuerza estará frente a algún tipo de movimiento, frente a alguna acción, pero lo que pierde es fuerza. Tengo Ok. entendido que se les hace como la medición del bíceps, Exacto. del antebrazo. Entonces hay unas medidas antropométricas, ¿sí? Que son las que ustedes van a hacer, Ah, listo. medidas antropométricas. Y otras son las medidas funcionales, ¿sí? Entonces hay unos test, me van a buscar los test, ¿listo? ¿Qué test le hago yo a los pacientes para saber la pérdida de fuerza? Hay algunos instrumentos, obviamente digamos que no son tan fáciles de tener, generalmente lo tienen más los deportólogos y los fisiatras, pero es importante saber qué van a pedir porque ustedes igual van a ver rehabilitación acá, en este semestre. Entonces, ¿qué test se hace? Hay unos test de prensión, de aprehensión, bueno, hay varias cosas de unos tipos de ejercicios específicos, de decirle al paciente haga esto, haga X movimiento, y todo eso nos va sumando para sarcopenia, pero Me necesito que lo parece. lean bien y lo discutimos. Bueno, ¿qué más tenía preparado de sarcopenia? De fragilidad y bueno, y sarcopenia. Doctor, le quería preguntar algo. Es que en los artículos que yo encontré normalmente utilizan el fenotipo de Freud, pero su merced dice que acá usan más el Edmonton, ¿no? Sí, ¿Pero por qué? eso digamos que depende de los protocolos intrahospitalarios. Ah, ok. Lo importante es que ustedes saben que hay esos dos. Ah, listo. Es como el de falla cardíaca. Hay gente que coge el protocolo americano, que es coger Stevenson, pero hay gente que coge el europeo, que es Ah, decir listo. perfiles. ¿Sí? Entonces eso ya depende. Pero realmente los dos tienen una muy buena Ah, listo. funcionalidad frente al paciente con... Es que sí, o sea, el que siempre decían que era recomendado era ese, Sí, el de fenotipo de pero Freud. la idea es que ustedes sepan también Listo. siempre como la alternativa, porque también es Ujú. muy utilizado, Listo. ¿no? Y hablamos de ya. Sí, entonces, pero lo que les digo, la idea es que en la próxima revista la tenemos para el lunes. ¿Sí? Espera. sí, Bueno, en lo que hayamos programado la próxima revista, en esa revista vamos a hacer eso, ¿listo? Entonces examinan su paciente y le hacen la Ah, escala ok. de fragilidad y me dicen, ¿este paciente tiene fragilidad sí o no? ¿Por qué? Ujú. Entonces, no, porque da tanto y cuando da Listo. tanto eso significa tal cosa. Y esa fragilidad no se utilizaría. Debajo del examen físico. Digamos que como es la primera vez que usted le va a dar el diagnóstico, iría después del examen físico. Ujú. Ya al otro día, si usted evoluciona al mismo paciente, ya sería un diagnóstico. Ah, ok. Antes ¿sí? No, un diagnóstico Ah, en ok. evolución. Se pone paciente con neumonía, falla cardíaca, no sé qué, y fragilidad portal. ¿Sí? Porque usted la hizo el día anterior, o sea, ya sabe cuánto le dio la escala. Pero el día que la hace, al momento de anotar la escala, la hace después de examen físico. Listo. Y después la pasa a hacer un diagnóstico. Entonces se pone en ese análisis ese día.
Paciente que no se conocía funcionalidad previa, pero se hace escalas, con lo que yo puedo decir, el paciente tiene fragilidad. Ah, listo. ¿Sí? Tiene y otras escalas también como las de dependencia funcional y demás. Muy importante, hacerle siempre a sus pacientes Bartel, ¿sí? Que es el que más hay Cox-Gaul, Karnofsky, ¿sí? Porque Cox-Gaul es una vaina de función renal, Karnofsky, ¿sí? Y está ECOG, que es en los pacientes con neoplasia. Entonces son escalas de funcionalidad, eso también tenemos que evaluarlo nosotros. O sea, ¿Qué tan funcional es el paciente? Lo que hablábamos ayer, eso le ayuda a usted a tomar decisiones. Y la funcionalidad no se evalúa en dos momentos: antes de que se enfermara por el estado actual y ahora. Ok. ¿Sí? Usted tiene un paciente que le dio una ACV, pues antes del ACV de pronto tenía un Bartel 100 de 100, no tenía ninguna dependencia, pero después del ACV queda con una dependencia, porque ahora tiene tráqueo, tiene gastro, tiene no sé qué, pues dice ahora quedó con una dependencia total, pero es un paciente que venía de un Bartel 100 de 100, y eso le ayuda a usted a tomar decisiones, por lo que hablábamos ayer. Si viene de 100 de 100, usted le va a trabajar toda, porque tiene posibilidad de recuperación. Si tiene un Bartel 0, pues usted ya limita ciertas cosas y hace lo que sea pues, estrictamente necesario. Profe, y la escala de Lawson, ¿qué se llama? Lawson Brady, Lawson y Brady, que es como parecida a la de Bartel. Sí, digamos que no hay una escala superior a las otras. Nosotros, digamos, por sistema de salud se usa Bartel, porque el Bartel es la escala, digamos, que más reconocida y más estudiada. Sí, hay más escalas, obviamente, pero es la escala que a ti te permite tomar ese tipo de decisiones o suministrarle cosas al paciente. Digamos, nosotros decimos, no, ese paciente no se puede mover, pero necesita terapias en casas, porque es muy difícil traerlo acá que hagan las terapias en el hospital. Entonces la EPS siempre le va a decir, necesitamos la escala de Bartel, ¿sí? No le va a pedir otra. Entonces por eso digamos que uno se afianza, no quiere decir que uno desconozca las otras, solo que como le estamos hablando ahorita, digamos, con la Edmonton, pues es la que utilizan acá, pues usted tiene que reconocer esa escala, pero no quiere decir que no conozca las otras. Y esto solo aplicamos para fragilidad, esto también. Y de funcionalidad hagan el Bartel siempre. Ah, listo. Entonces siempre me dicen Bartel previo de tanto, Bartel actual de tanto. Eso no demora mucho, son como 10 preguntitas. Listo. Son hacer, es que hacer. Y eso también nos da mucha información, como les digo. Eso nos ayuda bastante a tomar decisiones clínicas. Entonces, para que ustedes se acostumbren a tener esas variables que le van a ayudar a usted a tomar decisiones. Y también va después de examen físico. Sí. Y después Y después se vuelve un diagnóstico. Ah, ok. Después se dice dependencia funcional, no tiene, es independientemente funcional, un Bartel de 100. ¿sí? Ah, ok. O es un paciente dependiente leve, moderado, grave o totalmente dependiente. ¿Cada cuánto se aplica esa funcionalidad? Usted la hace una vez en el entorno intrahospitalario, sobre todo cuando llega. Usted tiene que saber qué pasó antes de que se enfermara y ahora con la enfermedad. Y antes de darle de alta tampoco aplicaría, porque pues, ya de pronto en el estado, o sea, desde que estaba hospitalizado mejoró, ya no Sí, está claro, es dependiente. un factor de evaluación y de Como para darle de alta que no tenga de pronto la misma... Sí, pues digamos que depende obviamente de la enfermedad base o lo que le haya causado el deterioro de Bartel, ¿no? Hay cosas que sí son reversibles, hay cosas que no, pero pues usted puede decir eso. Dice, frente a la independencia funcional que tenía el paciente previamente a la enfermedad, se logró recuperar a tanto, ¿sí? Lo recibimos con 30 y ahorita van 50. Eso quiere decir que lo que ha hecho ha tenido un impacto. Pero nuestra meta es llevarlo, no sé, al 90, al 100%, porque el paciente era joven y era totalmente funcional. ¿Listo? Entonces, como para es volverlo la meta depende de la enfermedad base, ¿sí? Por eso te digo, si tienes una ACV, puedes llegar a diferentes estadios. No, por ejemplo, no sé, este paciente con ELA. Exacto. Ay, Evitar sí. el deterioro. Ya a él no se puede recuperar Sí, al por estado eso. funcional de antes, sino pues más Exacto. bien evitar que se deteriore progresivamente. Exacto. Y ya si se deteriora mucho, también saber que como no es reversible, digamos él ahorita nos hace una insuficiencia respiratoria grave, pues
intubarlo y hacerle ese tipo de cosas, pues no le va a dar un beneficio. Fisiopatológicamente sabemos que la enfermedad no tiene reversibilidad. Doc, yo tenía una duda, pues se me olvidó preguntarla cuando estábamos hablando como de esa ética. Digamos, si ese es el caso y la familia insiste que no, que tiene que entubarlo, ¿se hace o digamos ya uno con criterio médico, así el familiar queda algo desde su ignorancia, uno hace como lo mejor? Pues digamos que intubar un paciente depende de la reversibilidad. Si eso sea metastásico, que compromete todo, y usted sabe, por eso le digo que es importante saber todo lo de la enfermedad. Y dice, no, es que para esto ya no hay terapias. ¿Sí? Como por decir, es que ahorita digamos en la parte neoplásica ha avanzado mucho. Entonces, lo que uno pide generalmente en la parte oncológica es el último concepto del oncólogo. Usted le dice, tráigame la historia del oncólogo porque eso es lo que me va a ayudar a mí. Entonces el oncólogo va a decir la terapia. Usted puede que tenga metástasis, pero la terapia puede ser curativa. Si la terapia es curativa, usted tiene que hacerle de todo. Incluso si los pacientes, si los familiares no quieren, usted tiene que decirle, mire, es que la terapia que le están dando es con fin de curarlo, quitarle el cáncer. O a veces dicen, no, la terapia es curativa, la terapia es paliativa. Usted dice, mire, lo que buscaban era extender un poco de años, pero estas complicaciones se iban a dar y ya sé cómo se dieron, pues no va a mejorar el pronóstico. Entonces todo lo que le va a hacer le va a impactar y usted lo que tiene que saber ahí es hablar con los familiares. ¿Sí? Hablar con los familiares es lo que más le ayuda a usted a evitar, digamos, que problemas. Explicarles adecuadamente y mostrarle con cosas. Uno le dice, no, que lo vamos a intubar, entonces dice, no, yo necesito que lo intube. Yo le digo, espera un segundo, mire, usted trajo a este paciente por tal cosa, ¿sí? Este paciente ya tenía estas enfermedades. Mire la valoración del oncólogo, dice que es un paciente paliativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que su enfermedad ya estableció más o menos cuánto va a vivir, pero que también en cualquier momento se complica y va a fallecer por eso. Entonces, usted quiere, yo lo intubo, ¿sí? O sea, yo no tengo problema con intubarlo, el problema es que usted le está generando un dolor, un martirio, un maltrato a su familiar que no le va a salvar la vida, sino solo le va a prolongar 1 o 2, 3 días de dolor. ¿Sí? Cuando usted le explica, le dice al paciente que usted lo que está generando es una acción mala al familiar del paciente, pues probablemente muchas veces, que a mí todas las veces me han dicho, ¿cómo así no tal cosa? Y uno le vuelve y le explica. Dice, no, entonces no, doctor, ¿cómo? No, yo no quiero que él sufra. ¿Sí? Porque es que usted tiene que trasladar las cargas reales de las acciones a sus familiares. Entonces decirle, claro, yo no tengo problema, para mí ventilar no es una acción, digamos que como una capacidad que no tenga. Yo puedo ventilar rápido, lo ventilo, le pongo su central y lo paso, eso es lo de menos. ¿Sí? Entonces usted le dice, no es por eso que no lo quiero hacer, lo que quiero evitarle es que su paciente, su familiar sufra. Si usted quiere que sufra por tal y tal razón, porque es lo único que vamos a ganar, porque su enfermedad ya está establecida. Solo vamos a ganar sufrimiento. ¿Sí? Si esto le fuera a curar la enfermedad y yo le digo que con esto se va a curar, yo ni siquiera le pregunto. ¿Sí? Entonces usted cuando empieza a hacer ese tipo de cosas, o a hablar, o a tener un lenguaje cada vez más claro de eso, los familiares después dicen, no, pues obviamente yo no quiero que sufra, yo no sabía eso, usted me dice que eso no le va a ayudar para nada, pues no lo hagamos. Pero por eso les decía, lo más importante es saber usted que eso que está diciendo es totalmente cierto. ¿Sí? No que después digan, salga y dicen, no sé, por allá, le digan al oncólogo, no, y es que no le intubaban porque tenía metástasis. Que no, venga, pero es que él tenía una nueva terapia y él iba para curarse. Que es el peor de los casos. Ya nació usted por qué decidió eso. ¿No? Entonces, por eso cuando usted lo decide como acto médico, tiene que estar muy bien fundamentado. Cuando usted no está porque no hay mucha información, pero usted sabe como más o menos el pronóstico de la enfermedad, el diálogo y la firma de documentos es lo que lo salva. Por eso es lo que yo les decía acá, que decían, no, es que estamos esperando para que firmen el desistimiento. Yo le digo, pues que ya clínicamente yo sé que la enfermedad que tiene no tiene una reversibilidad, no lo necesitaría para hacer el protocolo. ¿Sí? Porque no tiene reversibilidad. Ahora, otra cosa es que la enfermedad tenga parcialmente reversibilidad, pero de pronto su estado funcional ya es bajo. Entonces digamos que son muchos de los casos que tenemos acá. Una neumonía
técnicamente es tratable, ¿sí? Pero cuando le hace disfunción multisistémica ya implica que toca ahora dializarlo. Entonces los familiares dicen, yo no tengo ni sé cómo dializarlo, no tengo la posibilidad económica, no tengo quien me ayude, yo soy el único familiar, o está en abandono social. Entonces, ¿quién va a encargarse de dializar este paciente? ¿Sí? Entonces usted empieza a ver otras variables sociales y demás que terminan influyendo, pero ahí sí, como es algo técnicamente reversible, usted necesita apoyo o del paciente o de los familiares. Porque si el paciente es consciente y no se quiere hacer nada, pues él puede firmar. ¿Sí? Porque tiene, o sea, yo siempre les digo a los familiares, usted puede querer lo que quiera, ¿sí? Pero si el paciente es consciente, yo haré lo que me diga el paciente. Sí. Porque el único que tiene derecho sobre el cuerpo es el paciente. ¿Sí? Ya las otras voluntades es cuando el paciente no tiene condiciones cognitivas, ¿sí? No está en un estado que pueda tomar decisiones, eso es otro cuento, porque ahí pasa el primer familiar. ¿Sí? Si está casado, pues será la esposa, si no está casado serán los papás. Si ya es mayor y no tiene esposa ni papás, pero tiene hijos, serán los hijos. Si no tiene a nadie, serán los hermanos. ¿Sí? Digamos que eso tiene como esas aristas. Pero si, digamos que no tiene beneficio real, pero hay casos que sería, digamos, una idea preguntarlo, ¿sí? No puede quedar vinculado con los pacientes. No están conscientes, no necesitan preguntar a las familias. No, porque usted siempre va a tener el beneficio de que su actuar es en beneficio del paciente. ¿Sí? O sea, lo que usted quiere es los principios de beneficencia, ¿sí? Son de los principios éticos de la medicina. Usted dice, bajo mi principio de beneficiar al paciente, yo lo ventilo. ¿Sí? Y usted tiene que explicarlo por qué. Porque la familia dice, no, es que no queríamos que lo ventilara. ¿Sí? Yo le digo, no, espere, porque es que él está tomando decisiones y él me dice que sí. Eso es lo que yo decía. Entonces usted puede que no quiera, no sé por qué no quiera. ¿Sí? Que no lo ventilemos, pero usted no puede tomar decisiones cuando él puede tomarlas. Pues nada, usted la hace. Pero siempre es mejor, por eso les digo, eso se puede complicar, igual a pesar del diálogo y del buen diálogo, tiene usted que dejarlo bien escrito. ¿Listo? Y digamos, si uno ve que un paciente tiene tendencia a eso, a tener un deterioro cognitivo y que de pronto en 1 o 2 semanas se va a complicar y no va a poder estar en la plena funcionalidad mental como para tomar una decisión consciente, se le hace como firmar un consentimiento previo para que un familiar tome esas decisiones. Sí, eso se llama voluntades anticipadas. Eso se hace con un notario. Usted puede llamar al notario acá. ¿Sí? Si todavía tiene digamos, cognitivamente usted tiene la funcionalidad, puede tomar decisiones y no tiene algo que le esté alterando eso. Pues eso generalmente lo hacemos en conjunto con psiquiatría. Que le haga una valoración mental completa y diga, no, venga, él puede tomar decisiones. O decir, no, definitivamente tienes un delirium, tiene eso y no puede tomar decisiones. Entonces, generalmente yo siempre les aconsejo a los pacientes que tienen enfermedades ya crónicas, que van a ir progresivamente, uno les dice, mire, ahorita usted está bien, pero en unos años esto lo va a complicar, sí o sí. Pero si usted quiere en algún momento saber que no lo quieran ventilar, reanimar, y usted no quiere nada de eso, déjelo con el notario. Claro. Déjelo con el notario y cárguelo. Déjelo ahí en una hoja o hágalo saber en una historia clínica. Usted dice, no, venga, si me pasa alguna vaina que no tiene ninguna reversibilidad o que ellos ven que no me da, que es mayor el maltrato o el sufrimiento que el beneficio, pues que no lo hagan. Y ahí usted le traslada la responsabilidad, digamos, que al médico tratante. Y ahí, pero usted ya legalmente dice, mire, él dice que si esto no le va a dar beneficio, no lo hagamos. Usted evalúa, esto sí va a dar beneficio o no, y usted evalúa las probabilidades. Porque hay gente, por ejemplo, no sé, yo he visto mucho esa tendencia que se tatúan aquí como no resucitar, no entubar. Hay que en ese caso, sí, pues esa es una buena pregunta. Pues eso no es un documento legal, ¿no? No, tiene que notariarlo. Eso no es legal. Ahora, pues usted lo tiene y si el paciente alcanza a tener algo, digamos, de reciente, de que firmó hace, no sé, estuvo hospitalizado hace un mes y ya había firmado un disentimiento y lo había dejado constatado en una historia clínica, pues eso ya puede adquirir algo como normativo para decir que mire, es que ya lo ha dicho varias veces, no solo se lo tatuó, sino que lo ha documentado y lo ha firmado. ¿El mantener soporte vital es un beneficio propiamente?
No, porque digamos que es algo, ¿cómo decirlo? Como recreado, de dependencia. O sea, usted dice, sí, yo lo puedo mantener vivo. Usted puede mantener vivo a muchas personas. Usted puede hacerle algo que se llama un ECMO. ¿Sí? Usted con un ECMO puede tener un paciente vivo. Sí, pero de eso no depende. Usted dice, si yo quito el ECMO, sí, que esa circulación extracorpórea, el paciente se muere. O sea, realmente no está vivo, está dependiendo de una máquina. ¿Sí? Ahora toca mirar ciertas condiciones. Si el paciente está consciente y quiere vivir, pues se lo mantiene vivo. Y tiene que arreglarse las condiciones que lo hacen dependiente al ECMO. Entonces, eso depende mucho del caso. Por eso le digo que lo más importante acá es tener buenas fuentes de información. Y eso se lo hace solo la historia clínica. Por eso estas escalas también se vuelven importantes. Entonces usted dice, no, pero es que mire, es una escala de fragilidad ya alta, es un paciente frágil, es un paciente de alto riesgo, es un paciente con dependencia total. ¿Sí? Entonces usted dice, pues un paciente que en un deterioro, ya viene un paciente que está, digamos que en una fase última de la vida. ¿Yo qué le voy a hacer si lo intubo, si lo ventilo, si lo inicio diálisis? Es iniciarle unos sufrimientos que no tenía antes, sin otorgarle un beneficio real a pronóstico a largo plazo. Estas son las cosas que usted tiene que empezar ahí a manejar. Para eso técnicamente hay comités de bioética en todo lado y demás, ¿sí? Cuando el caso ya es muy complejo. Nosotros tuvimos acá un paciente que se intentó suicidar por un episodio depresivo mayor y se colgó, pero quedó vivo. Y eso fue una vasoplegia por la sección medular que tuvo. Entonces hizo un choque medular. Quedó cuadraplegia. Y pues estaba con traqueostomía, gastrostomía y quedó con una hipoxia cerebral, con una disfunción grave. O sea, ya no podía tomar decisiones. Entonces los pacientes, los familiares dijeron, no, queremos la eutanasia. Entonces yo le decía, no se puede dar eutanasia cuando usted tenía una enfermedad que técnicamente es tratable y nunca se trató, la depresión mayor. ¿Sí? Entonces técnicamente no se puede. Entonces, para la depresión los pacientes con depresión pueden tener eutanasia, claro, pero tuvieron que haber tenido todo el tipo de tratamiento posible y ser refractario a todo, incluso a la TECAR, ¿sí? A las electroconvulsiones, incluso a la TECAR, para decir que puede ser un paciente candidato a eutanasia. Entonces yo le digo, si yo no tengo todas esas variables. Doctor, una pregunta, ¿cuáles son los candidatos para eutanasia? O sea, que las enfermedades que sean totalmente irreversibles y estén en fase terminal. ¿Cómo cuáles? Que estén generando dolor al paciente, miles. La mayoría son cáncer. La mayoría son cáncer, pero una paciente con ACV que no se recuperó, también puede pedir. A ver. Y el paciente claro, el paciente entonces terminó con traqueostomía, gastrostomía. Horrible. Finalmente lo que uno hace es eso, es decir, yo no le voy a inducir la muerte. Ahora, otra cosa es que este paciente se empiece a complicar, yo ya tampoco le voy a dar soportes, ¿sí? Porque tiene una dependencia ya, porque tuvo esto, porque tiene todo esto social. Y lo que hicimos finalmente fue no inducirlo, pero en el momento porque se complicó, es un paciente que tenía alta tasa de complicación, hizo una neumonía multilobar, otra vez hipoxemia, falla ventilatoria, y en ese caso redireccionamos esfuerzos terapéuticos. Pero no inducida, sino él se va a morir porque se muere por su proceso fisiopatológico y lo que yo voy a hacer es que no sufra en ese proceso, como hacemos en un código lila. ¿Pero aquí les ha tocado hacer eutanasia? No. Técnicamente eso tiene unas clínicas especializadas para eso. ¿Sí? Acá no hay, en las más cercanas en Bogotá. En Bogotá solo hay como 1 o 2 clínicas avaladas. Porque eso necesita un equipo que garantice que la muerte sea fulminante, pero que no sea por intoxicaciones, que sea indolora, que sea efectiva, que no tenga reversibilidades. ¿Sí? Tiene un pocotón de protocolos
y tienen que estar muchos especialistas en ese momento. Por lo general, ¿qué usan para ese procedimiento? Generalmente son opioides, ¿sí? Te dejan, para digamos que el hace dolor. relativamente similar, pero son opioides fuertes, benzodiazepinas y digamos que lo otro, pues hay unas sustancias químicas que inducen como paro, generalmente son derivados de potasio, ¿sí? Entonces, primero usted genera como una anestesia general y después pone lo otro que va a generar el paro. Obviamente se mira que quede en ritmo de paro, que ya haya totalmente de la sistolia, que no haya pulso, que todo eso para declarar la muerte. Cuando ya declara la muerte, quita las otras infusiones. Porque usted puede que induzca y no se muere y queda con el dolor. Uy, no, Eso es lo peor que horrible. puede pasar, por eso le digo que eso necesita un equipo muy especializado. Generalmente son médicos de medicina del dolor y cuidado paliativo los que lo hacen, con anestesiólogos y todo, porque toca generarle todo. Pues es una azúcar. El que sí, claro, medicina del dolor y cuidado paliativo se puede estudiar directo 4 años o como subespecialidad 2 años. Eso lo puede hacer todos, pediatría, medicina interna, cirugía, gineco, anestesia, todo el mundo la puede hacer, la subespecialidad. Pero pues digamos que son casos. Y acá hicimos comité de ética. Yo no participé en el comité de ética, sino en el comité científico, porque a mí me tocaba emitir el concepto de la reversibilidad de la enfermedad con el neurólogo, porque pues era una hipoxia, ¿no? Lo que tenía. No, el muchacho que les digo que se colgó. Entonces, porque todo el mundo decía, no, pues sí, hagámosla. Yo le decía, no, es que eso no puede pasar así, porque técnicamente usted no sabe si una hipoxia reversible. Usted tiene que esperar 6 meses, ¿sí? Por lo menos, porque puede haber reversibilidad y él pudiese otra vez tomar decisiones y decir, no, ahora quiero vivir. Que ya está en otras condiciones que sí son irreversibles, como No, es la que es cuadriparesia, complicado. Claro. la cuadraplegía, eso no va a cambiar. Es que por eso. No. No, Pero es lo otro horrible. sí, y si usted es consciente, usted tiene libertad de tomar decisiones. Por eso es que eso es complejo, eso no es tan fácil de analizar. Sí, tiene muchos componentes jurídicos, sobre todo también. Exacto, porque es que esa es la vaina. Que usted le diga al abogado, pues usted lo mató, finalmente. Sí. O le diga, no, sí, esto sí fue una eutanasia. Entonces, para que usted asegurarse de eso, ¿sí? Que usted el comité de ética puede aprobarlo por otros lados, pero tiene que tener un comité científico que le avale la que hacer. Entonces ellos dijeron, no, sí, probablemente sí le damos la eutanasia. Nosotros le dijimos, la neuróloga sí quería, yo le dije, no. O sea, tú no puedes decir eso porque hay muchas cosas que no podemos definir ya como irreversibles. Y pues obviamente uno dice, bueno, humanamente yo qué haría. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Pues sí, yo le ayudaría porque finalmente Pero- hasta ni quería vivir. Pero pues uno dice es que él tuvo una depresión, Sí. nadie le ayudó, nunca le esto, demás. No quería ver. Pero Entonces, usted dice, no, entonces usted hizo fue un suicidio asistido. Entonces eso tampoco lo puede hacer porque eso no es legal. ¿Sí? Eso es complejo, muy complejo, pero digamos que uno toma decisiones a través de las variables. Y eso es lo importante. ¿Qué hacía el paciente? ¿Qué hacía antes de tomar la decisión de colgarse? Todo. Era totalmente funcional. Pobrecito. Todo. Pero entró en un estado depresivo mayor con intento suicida. Técnicamente que debería estar hospitalizado, tenía que tener un servicio de hospitalización psiquiátrica, empezar a titular los diferentes fármacos que se usan para eso, escalas tras escalas tras escalas hasta lograr sacarlo de la depresión mayor. Y todo eso no se le dio. Y como no se le dio, yo no puedo decir que por eso, entonces ya como él se quería morir, ayudémosle a morir. Sí, hay cosas que saltan la lógica, otras que saltan la ética y otras que saltan los científicos. Por eso vuelvo y les digo, que lo que toca hacer son las historias clínicas, hacer todo este mundo de escalas y aprender, porque en algún momento le va a ayudar a usted a discernir en la toma de decisiones. Le va a decir, ah, no, pues que mire, ya tenía esto, la decisión ya no me queda tan difícil. Decir, no, mire, sin esto, sin esto. Por ausencia de información es que se cometen errores. Pero la idea es que eso no pase. ¿Bien? Bueno, entonces me averiguan las escalas completas, las vamos a hacer en la otra clase, en la otra revista. ¿Listo? Nos vemos entonces ahorita, vayan a almorzar. Nos vemos
¿Dónde nos recomienda ir a almorzar por acá, profe? En la central. Sí, Presupuesto pues acá, estudiantil. De acá ya hasta la metido universidad. de ahí donde, de la esquina que van a ver que es como una frutería, hacia el fondo ahí hay un restaurante, creo que vale como 14. Y hay otro que queda bajando, o sea, como 3 cuadras acá, hacia allá van a